Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh. Oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. Hola familia Café, ¿cómo están? Es una alegría poder una vez más comunicarnos a través de este medio y poder estar reunidos a la distancia, cantando juntos al Señor, meditando en su palabra, mirando con gozo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Como siempre queremos saludar a los que son parte de la familia Café, que cada semana estamos reunidos compartiendo esos tiempos. Lo hacíamos antes cuando estábamos ahí en Barranco, ahora en esta temporada tan especial a través de este medio, pero siempre en el mismo vínculo de ser parte de la familia de Dios. Y por supuesto saludamos a los que nos están visitando en esta transmisión. Tal vez están por curiosidad, alguien les ha mandado el enlace, pero les damos la bienvenida. Esperamos que puedan también conocernos un poco mejor, podamos contactarnos, poder tener otro tipo de acercamientos, y anhelamos muy pronto llegar el día otra vez en que podamos mirarnos cara a cara, poder abrazarnos y poder expresarles y comunicarles también el cariño que el café tiene para todos ustedes. Pero son bienvenidos aquí entre nosotros. Y bueno, nosotros estamos ya en estos meses estudiando una sección de la Biblia que se llama la Carta de Pablo a los Filipenses. Esta iglesia en la ciudad de Filipos, que había sido justamente fundada por él. Él fue quien usó Dios, Pablo,
para abrir esta iglesia, para fundar esta iglesia. Y la carta de los Filipenses le llamamos la carta del gozo, porque está llena de expresiones de gozo. Y Pablo, interesantemente, le escribe estando en prisión domiciliaria. Estaba preso ahí en Roma esperando un juicio, su vida corría peligro, y en medio de todo eso, en medio de esa prueba, él se mantenía gozoso y lleno de esperanza, y escribiendo y alentando a la iglesia en la ciudad de Filipos. Y la semana pasada terminamos de ver el capítulo 2. El capítulo 2 dijimos que era un capítulo donde se nos muestran a 4 personajes. Obviamente Cristo como el modelo máximo, quien vino a esta tierra dando su vida por nosotros. Tenemos obviamente a Pablo, que es quien escribe esta carta, pero obviamente su vida se muestra en distintos pasajes, cómo reacciona, cómo piensa, cuáles son sus valores. Pero también en el capítulo 2 Pablo nos presenta a 2 personajes, Timoteo y Epafrodito, ambos personajes claves para Pablo, para su vida, líderes en la iglesia en Filipo, Timoteo en la iglesia en Éfeso, y tuvo mucho que ver con los viajes misioneros de Pablo, y Epafrodito, quien sí fue líder en Filipos y que fue quien la iglesia envió para que ayudara a Pablo. Y Pablo habla de él como un buen hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha, de milicia, el enviado de la iglesia, alguien que se preocupaba por las personas. Tremendos ejemplos que tenemos ahí. Obviamente Jesucristo, de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Y eso nos mostraba, decíamos la semana pasada, que la fe cristiana es una fe que se encarna, es una fe que se tiene que vivir día a día en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. Y vamos a entrar al capítulo 3, así que yo te animo a que abras tu Biblia en Filipenses, en el capítulo 3, puedes prender tu Biblia si la tienes en el teléfono también, y vamos a ver el capítulo 3, que está lleno de maravillas. Es un capítulo hermoso, pero hoy día vamos a hacer algo muy especial. Nos vamos a quedar en un versículo. A mí me encanta cuando a veces en el estudio bíblico nos quedamos en un solo versículo, porque nos muestra cómo la palabra de Dios tiene una riqueza enorme. Así que vamos a leerlo primero, y luego después de leerlo vamos a meditar en este versículo en particular. Estamos hablando de Filipenses 3, versículo 1, y voy a leer la Reina Valera Contemporánea. Reina Valera Contemporánea, Filipenses 3, capítulo 1, que dice así: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Una vez más, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Qué hermoso este versículo. Y obviamente ya el tema está puesto en el tapete, es sobre el gozo. Y Pablo le dice, mire, hermanos, por lo demás, es como decir, por lo tanto, así que, por consiguiente, en vista de todo lo que estamos hablando, gócense en el Señor. Y interesante que, ojo, es un imperativo, gócense en el Señor. Y es algo que como ya nos damos cuenta al estar estudiando Filipenses, Pablo lo venía repitiendo muchas veces, y no va a ser la última, todavía lo va a repetir una vez más en la carta. Hablaba mucho del gozo, por eso es que él dice, no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Y eso es interesante, porque Pablo está diciendo, mira, hay temas, hay cosas en la vida cristiana que tenemos que repetirlas una y otra vez, porque los seres humanos somos olvidadizos, los seres humanos nos olvidamos, y a veces son las cosas más sencillas, más elementales de la fe cristiana, que simplemente las damos ya por hecho, por sentado, y olvidamos. Y Pablo decía, mira, a mí no me cansa repetirlas, decirlas una y otra vez, y es bueno para ustedes. Así que también eso es una reflexión para nosotros. Hay temas que a veces uno dice, pero ya he escuchado ese tema, pero tenemos que repetirlo una y otra vez. Para nosotros mismos es como hablarle a nuestro propio corazón olvidadizo, y también repetirlo a los demás para que vuelvan a meditar en esas verdades. Así que vamos a hablar del gozo. Lo primero que debemos hacer, puesto que Pablo está diciendo que es muy importante, que es algo bueno, en otras versiones dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, es algo seguro, es algo importante, esta enseñanza sobre el gozo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el gozo. Ahora, para definir algo, una de las maneras que podemos usar es decir qué no es el gozo. Es una manera también de definir o de aclarar o de poder ir dándole un énfasis al gozo. Vamos a decirlo primero. El gozo no es alegría. Ahora, mucho cuidado.
No estoy diciendo que la alegría sea mala, la alegría no es algo malo, la alegría es una emoción, un sentimiento que es totalmente válido, totalmente lícito. De hecho, algunos teólogos como Karl Barth han reflexionado mucho sobre Dios y la alegría, cómo la alegría está en la esencia misma de quién es Dios, y el Evangelio es un Evangelio de alegría, y Dios se comunica, se expresa a través de la alegría. Dios es un Dios alegre, podríamos decirlo así, y el ser humano tiene esa capacidad de alegrarse. Ahora, lo que sucede con la alegría, que ya hemos dicho con la cual Dios no está en contra, es que esta alegría que el ser humano vive y que Dios nos ha provisto de esa emoción, obviamente se define mucho por las circunstancias. Las circunstancias definen el que estemos alegres o el que estemos tristes. Hay momentos donde experimentamos tristeza cuando vemos las noticias de la gente que está muriendo, de la gente que está enfermándose, de las personas que no tienen cómo llegar a sus lugares de residencia en medio de esta pandemia. Obviamente nuestro corazón se entristece. Nadie puede estar alegre mirando el dolor de otras personas. Cuando nosotros mismos experimentamos dolor, quebranto, sufrimiento, obviamente eso no nos va a alegrar. Seríamos personas con problemas serios si nos alegráramos de el dolor propio o el dolor de otras personas. Obviamente la alegría es algo maravilloso, pero la alegría es efímera, la alegría es muy pasajera, la alegría desaparece cuando las circunstancias que la permiten, que la afloran, se van. Entonces eso pasa. Ahora, el gozo no es así. El gozo no es así. Por eso decimos que en primer lugar el gozo no es alegría. No es que la alegría sea mala, pero el gozo es algo más. Otra cosa que no es el gozo no es placer. El placer es cuando hay algo que nos estimula, que causa esa sensación de deleite. Y el ser humano se deleita en muchas cosas. Obviamente, quienes somos cristianos tenemos también esa capacidad de deleitarnos, de tener placer en las cosas, pero obviamente nosotros buscamos que ese deleite se dé en cosas que son lícitas y que están alineadas con la voluntad moral de Dios, con la santidad de Dios. Y podemos tener placer en muchas cosas. Los que somos artistas sabemos que el arte nos deleita, nos da placer ver una pintura, escuchar una sinfonía. A otras personas les deleita otro tipo de expresiones. Y hay muchas cosas que pueden deleitarnos y llenarnos de placer, todo lícito en Dios, y eso está bien. Pero también el placer es pasajero. ¿Por qué? Porque de pronto el estímulo que produce el placer desaparece, y entonces ese sentimiento de deleite placentero desaparece. Cuando comes algo rico, por ejemplo, ¿cuántos están extrañando alguna comida que no pueden ir a comprar o a comer ahora? Entonces ha desaparecido ese placer y está uno anhelándolo nuevamente. Obviamente el placer también tiene un peligro. El peligro es que encontremos nuestro deleite de vida en esas cosas que nos dan esos placeres, esos deleites, y entonces obviamente esas cosas se convierten en un ídolo, se convierten en idolatría. Eso es muy peligroso. Nuestro deleite primero debe estar en Dios, pero no es malo deleitarnos en algunas cosas terrenales, pero cuando el estímulo que produce placer se va, ese deleite también termina. Y el gozo no es así. El gozo no termina cuando hay cierto estímulo que ha desaparecido. Entonces, ¿cómo es el gozo? ¿Qué es el gozo? Bueno, el gozo es algo que permanece a pesar de las circunstancias. El gozo tiene que ver con una vivencia del cristiano que puede mantenerse a pesar de las circunstancias que nos rodean. Y viene a nuestra mente muchos personajes bíblicos como Pablo y Silas cuando estaban allí en la cárcel, justamente en Filipos, cuando estaban fundando la iglesia y estaban cantando llenos de gozo. Nos viene a la mente cristianos que han, en medio de la persecución, mantenido el gozo en el Señor. Millones de cristianos a lo largo de la historia, en medio de pruebas y de sufrimiento, manteniendo el gozo. Y entonces aquí llegamos a lo que algunos le han llamado la paradoja del gozo. Es como una paradoja, ¿no? ¿Cómo experimentar gozo en el sufrimiento? ¿Cómo experimentar gozo en medio del dolor? Y bueno, vamos a leer un par de pasajes. El primero es muy conocido, está en Habacuc 3, 17, 18, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Habacuc 3, 17 al 18, es un pasaje muy conocido que muestra cómo es posible que el gozo permanezca aún en medio
de las circunstancias. Fíjate lo que dice. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Aún así, en medio de todas estas circunstancias. Y claro, aquí estamos viendo que este texto está escrito en un contexto de agricultura, pero tranquilamente nosotros podríamos cambiar algunas palabras, ¿no? En vez de decir aunque la higuera no florezca, aunque mi tienda no abra, aunque mi trabajo se termine, aunque no tenga más presentaciones, aunque los alumnos ya no se inscriban, aunque tantas cosas de acuerdo a nuestros trabajos, aunque no me salgan los contratos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Eso está en Habacuc 3, 17 y 18. Qué paradójico. ¿Cómo en medio de tantas carencias podemos mantener el gozo, regocijarnos en el Señor? En el Señor. 2 Corintios 7, 4. Esto es Pablo, ahora otra vez hablándole a otra iglesia. Él dice en Corinto. Mira cómo les dice él a ellos. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Y mira esta parte. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo, no solamente tiene gozo, dice que sobreabunda de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y ya sabemos que para tribulaciones Pablo era el primero. Tuvo muchas tribulaciones a lo largo de su ministerio, de su trabajo, de sus viajes misioneros. En alguna otra oportunidad hemos leído esos pasajes donde relata sus azotes, sus prisiones y todos naufragios y todas las cosas que le acontecían. Y en medio de todo eso dice sobreabundó el gozo, sobreabundó el gozo. Entonces es algo paradójico. Es algo paradójico. Y esta paradoja del gozo justamente nos lleva entonces a la segunda parte que quiero hablar acerca del gozo. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la naturaleza del gozo? Ya vimos lo que no es alegría, simplemente no es mala la alegría, pero el gozo es mucho más. No es placer y no es malo que nos deleitemos en ciertas cosas, pero el gozo es mucho más. El gozo es una paradoja porque se mantiene aún en medio de las tristezas, del dolor, del sufrimiento, de las carencias. Entonces, ¿cuál es el origen? Obviamente, ya nos vamos dando cuenta que su origen no es natural, no es humano, no es algo que viene de nosotros mismos, es algo sobrenatural. Y si vemos el pasaje de Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, gócense, ojo, en el Señor. Gócense en el Señor. No dice gócense en ustedes mismos, no dice gócense en las circunstancias, no dice gócense en su esfuerzo personal, no, gócense en el Señor. Dios es el origen del gozo que experimenta el cristiano. Pablo mismo en Romanos 15:13 les dice lo siguiente: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, el Dios de esperanza es el origen. Él es el que nos llena de todo gozo y paz en el creer, siempre en el contexto de una relación con Dios, en el contexto de la unión con Dios, en el contexto de una vida con Cristo. Y ahora nosotros, si profundizamos más en las Escrituras, vamos a llegar al famoso pasaje de Gálatas, donde nos muestra cuál es, cómo el Espíritu Santo. Ustedes saben que el cristiano es templo del Espíritu Santo. Dios nos prometió que cuando Él partiría, cuando Jesucristo ascendiera, iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo es el que produce de parte de Dios el gozo en nosotros. Mira lo que dice este pasaje de Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo estoy ansioso en algún momento de hacer una serie sobre el fruto del Espíritu Santo. Este fruto que tiene varias partes, varios elementos. Uno de ellos es el gozo. Así que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Qué interesante que en Hechos, cuando se describe a los discípulos, estos primeros discípulos que, como ustedes saben, sufrieron mucho y fueron perseguidos, miren Hechos 13:52 cómo los describe. Los discípulos, dice, estaban llenos de gozo
y del Espíritu Santo. ¡Qué dupla! Llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque una vida en el Espíritu, una vida llena del Espíritu Santo, es una vida llena de gozo. Y bueno, es un tema muy largo, pero esa vida llena del Espíritu Santo es parte de ese imperativo que la Biblia nos dice. Sed llenos, significa sed constantemente llenos, donde el Espíritu de Dios fluye en nuestras vidas, actúa en nuestras vidas, cuando nosotros dejamos que Dios controle nuestra existencia, que nosotros entendemos que Dios es el que está al mando de nuestras vidas. Estos discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y yo creo que las dos van de la mano. Estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de gozo. Estás lleno de gozo es porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué buena descripción. Y así debemos anhelar que se nos describa. Mira, Francis es alguien lleno de gozo y del Espíritu Santo. Carlos es alguien lleno de gozo y del Espíritu Santo, ¿no? Y así, cada uno de nosotros, que podamos ser ese tipo de discípulos. Ahora obviamente estamos viendo que eso es tan maravilloso, tan extraordinario, qué lindo, yo quiero ese gozo, yo quiero tener eso en mi vida, yo quiero experimentar este tipo de vida diferente. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener gozo? Pero bueno, vamos a ver entonces algunos elementos. Podríamos hablar muchas cosas, pero solamente permíteme darte algunos pensamientos en línea de lo que Pablo está diciendo en Filipenses 3:1. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Así que son cosas que tal vez las conocemos, pero que tenemos que repetirnosla una y otra vez. Lo primero es que si que anhelamos vivir ese gozo, tener ese gozo en nuestras vidas, debemos vivir en la presencia de Dios. El salmista dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y la presencia de Dios, no piensen que tiene que ver con algo místico, una cosa que Dios de pronto empieza a llenar el sitio. Claro, sí, sabemos que en el Antiguo Testamento ocurría esas manifestaciones extraordinarias, la presencia manifiesta de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, recuerden lo que decíamos hace un instante. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es lo que en latín se conoce como el coram deo, vivir en la presencia de Dios. El salmista, cuando decía en tu presencia y plenitud de gozo, él estaba pensando posiblemente en el templo, estaba pensando en aquel lugar donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah, estaba allí el lugar santísimo. Pero nosotros, tú y yo, quienes hemos rendido nuestra vida a Dios, ahora somos templo del Espíritu Santo. Así que el paso clave primero para poder experimentar gozo es vivir en esa presencia de Dios, siendo conscientes que somos templos de Dios, que Dios habita en nuestros corazones, tener esa relación personal con Dios, ese vivir diariamente en la presencia de Dios, en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y para eso tienes que establecer una relación con Él, una relación personal, íntima. Pero hay otro pensamiento, cómo tener gozo. Y el gozo se asocia con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que ver con alejarnos de nuestros caminos para acercarnos a los caminos de Dios. Es muy interesante que en el Salmo 51, ustedes saben que el Salmo 51 es por definición el Salmo del arrepentimiento, el Salmo de la confesión. Ustedes saben que es el Salmo que compuso David cuando siendo rey pecó y cayó en adulterio, y arrepentido va a Dios y le dice muchas cosas, y una de las cosas que le dice en ese salmo, en ese cántico, ese poema de clamor, de confesión a Dios es la siguiente, está en el versículo 12, 51:12. Devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Devuélveme el gozo de tu salvación. Qué interesante este pedido de David. Él entiende que la salvación, que lo que Dios le ha dado es gozo, pero el pecado, el caminar alejados de Dios, nos aleja de ese tipo de vida, de ese estilo de vida llena de gozo. Y entonces el gozo lo perdemos por nuestra desobediencia, lo perdemos porque vivimos a nuestra manera. Cuando empezamos a tratar de controlar las circunstancias, cuando tratamos de hacer las cosas en nuestros propios criterios. Y entonces el salmista tiene que decirle: devuélveme ese gozo de tu salvación, que lo estoy perdiendo. No es cosa de Dios. Dios no quiere que perdamos ese gozo. Nosotros lo perdemos por nuestro pecado. Por eso es que el arrepentimiento, el acercarnos a Dios diariamente, es algo que nos va a ayudar a mantener el gozo. Hoy estamos en un domingo de Santa Cena y debemos recordar
que podemos venir en cualquier momento delante de Dios a pedirle que Él obre en nuestras vidas, que Él trabaje en nuestro corazón, que Él obre en nosotros. Así que el arrepentimiento es eso, es un cambio de dirección. Estoy yendo para un lado y cambio totalmente de dirección. Y Dios quiere que cada día examinemos nuestro corazón, no solo hoy que hay Santa Cena, cada día de nuestra vida, venir y tener cuentas cortas con Dios, decirle: Señor, ¿cómo estoy yo? Tal vez estoy perdiendo el gozo porque estoy alejándome de Dios. Por eso dice: dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Y esa debe ser nuestra oración. Entonces, ¿cómo tener gozo? Vivir en la presencia de Dios, coram Deo, vivir cada día delante de Dios, vivir siempre en una actitud de arrepentimiento, buscando a Dios, buscando alejarnos de nuestros caminos y buscar los caminos de Dios. Pero hay algo más que nos llena de gozo, y es ver la obra de Dios. Eso es maravilloso, pero cuando vemos la obra de Dios, lo que Dios está haciendo, eso también nos llena de gozo. Y Pablo decía eso en Tesalonicenses 2:20, le dijo esto a la iglesia: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué bonita frase. Ustedes son nuestra gloria y gozo. Y Pablo puede decir: mire, lo que ustedes están haciendo en la obra de Dios, la manera en que veo que Dios está obrando en ustedes, que está trabajando en ustedes, eso me llena de gozo. Y si tú quieres tener una vida de gozo, simplemente tienes que abrir tus ojos y ver las cosas maravillosas que Dios está haciendo en la vida de otros creyentes. Tienes para eso, obviamente, que caminar con alguien. Tienes que mirar lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Tienes que escucharles, tienes que estar atentos, tienes que oír, abrir tus oídos, escuchar los testimonios. Y cuando nos llenamos de lo que Dios está haciendo en la vida de otros cristianos, ¿qué es lo que va a pasar? Nos llenamos de gozo. Nos llenamos de gozo. Y si Dios, en su gracia, en su misericordia, te permite ser instrumento para llevarle la palabra a esas personas, tal vez para compartirles, para orar por ellos, y ves cómo están creciendo, ves cómo están caminando en Dios, te aseguro que eso va a llenar tu corazón de gozo, porque vemos la obra sobrenatural de Dios en la vida de las personas. ¿Quieres tener una vida llena de gozo? Mira la vida de los demás. Mira cómo están caminando con Él. Trabaja en esas vidas también tú. Haz tu aporte, ayúdales, edifícales, ora por ellos, para que cuando veas lo que Dios está haciendo puedas decir, como decía Pablo: ustedes son nuestra gloria y gozo. Ahora, el gozo también tiene que ver con la esperanza futura. El gozo tiene un carácter escatológico, es decir, que miramos en nuestra vida hoy, aquí, en la perspectiva de la eternidad, de lo que Dios va a hacer más adelante. 1 Pedro 1, 7, 8 hay un pasaje hermoso que tiene que ver con el gozo. Dice así: cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, y que esto, ahí no podíamos quedarnos, porque la fe de nosotros es puesta a prueba muchas veces. En este momento, la fe de muchos de ustedes, muchos de nosotros, tal vez está siendo puesta a prueba. Dice: cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Qué interesante, las pruebas presentes están allí en nuestras vidas. Dice, y aquí usa la ilustración del oro, el oro que tiene que ser probado, se prueba con el fuego. Yo he contado varias veces lo que sucedió en mi matrimonio, cuando íbamos a casarnos con Carmen, y obviamente queríamos comprar nuestros aros, este aro que tengo aquí, y claro, yo era joven, no teníamos muchos ingresos, entonces había que buscar desesperadamente el oro para hacer estos, porque no teníamos mucha plata. Entonces ustedes saben lo que se hace, la técnica de buscar a la tía lejana, la prima, la abuelita, todas las personas que puedan, y decir: prima, tía, miren, me voy a casar, no tendrá un aretito, eso que se le ha perdido uno, le ha quedado el otro, alguna cadenita, queremos hacer nuestros aros, cualquier cosita que nos ayude de oro, no, va a ser bueno. Entonces la abuelita sacaba, la tía sacaba un arito, algo de oro, y nos regalaba. Entonces ya habíamos juntado bastante con Hermes, emocionados, fuimos al orfebre, y ¿qué hizo? Adivinen, le metió fuego al oro, fuego intenso, y cuando le mete el fuego se prueba el oro y las impurezas se separan del oro auténtico, y nos dimos cuenta que había mucha impureza en esas joyitas de las tías, y el oro era menos. Igual tuvimos que poner un poco de plata para que pueda alcanzar para hacer
nuestros aros. Entonces el oro es probado por el fuego. ¿Cuánto más nuestra fe? La fe de nosotros muchas veces es probada. Pero en medio de esas pruebas, dice, cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, se va a manifestar en alabanza y gloria. ¿Cuándo? El día que Jesucristo se revele. O sea, sufrimos ahora como el oro, somos probados en nuestra fe, pero mirando adelante la perspectiva del día en que Jesucristo va a ser revelado. Y eso nos llena de esperanza hoy, donde vivimos por fe en Jesucristo, como dice aquí, sin haberle visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo vemos. Y esa es la fe, la certeza de lo que no se ve. Y nos alegramos con gozo. ¿Se da cuenta cómo el gozo se produce aquí y ahora, en medio de las pruebas, sabiendo que tenemos una esperanza que va a manifestarse un día, el día que Jesucristo se revele? Qué interesante esto. Para terminar, un versículo en 2 Corintios 12:10, que dice así: por eso, miren, base a todo lo que hemos hablado, podríamos resumirlo de esta manera: por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Por amor a Cristo me gozo. Es este gozo que es sobrenatural, este gozo que se origina en Dios, este gozo que se produce en Dios, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, se da aún en medio de las debilidades, en medio de las afrentas, en las necesidades, y muchos están viviéndolas, en las persecuciones, en las angustias, y estamos en tiempos llenos de angustia por el futuro, porque en medio de todo eso, mi debilidad es mi fuerza. Y que aprendamos todos juntos a vivir esta vida de gozo. ¿Cómo está tu corazón? Yo sé que hay angustia, yo sé que tenemos sufrimiento, yo sé que hay dolor por las noticias, por lo que vemos, pero en medio de todo eso, Dios es capaz de mantenernos gozosos. Un gozo que es inexplicable, un gozo que va más allá de la razón, un gozo que no es que estamos alegrándonos en las circunstancias, no, nos dolemos en las circunstancias, pero Dios trabaja algo en nuestro corazón, un descanso, una paz, una esperanza de saber que nuestras vidas están en sus manos, y eso nos llena, y eso nos da dirección, nos da sentido, y podemos incluso empezar a mirar a los demás para trasladarles ese gozo, trasladarles esa esperanza que nosotros tenemos en Dios. Que en medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades que estamos viviendo, el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, el gozo del Señor sea la característica. Y podamos terminar con lo que Pablo dijo: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas, y para ustedes es mejor. Y antes de terminar y despedirnos, quiero dirigirme a quienes nos están visitando en esta transmisión. Tal vez tú estás escuchando esto y dices: caramba, yo he escuchado de la alegría, he escuchado de todas estas cosas, pero el gozo, este concepto no lo entiendo, me parece contradictorio. Déjame decirte que es algo que no es para comprender, es algo para experimentar. Y la única manera que lo experimentes es rindiéndole tu vida a Dios. La única manera que lo experimentes es entregándole todo tu ser, es cambiando tu camino, es buscando a Dios, quien es la fuente del gozo, buscando a Dios, quien es el que permitió a través de enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros, que nosotros pudiéramos tener esta relación con Dios, y en esa relación con Dios vivir una vida de gozo. Así que lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, aquí está mi vida. Me doy cuenta que yo vivo una vida tal vez lejos de ti, con otros criterios, con otras prioridades, pero Cristo vino a esta tierra para dar su vida, para morir en esa cruz. Y yo ahora me doy cuenta que esa muerte de Cristo, que esa renuncia de Cristo que vino a dar todo, es lo que permite que ahora yo tenga esta relación nueva con Dios y pueda experimentar el gozo. Solo dile eso: Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Y estamos nosotros para guiarte, para ayudarte. Si esa es tu oración, allí habla con Dios y ríndele tu corazón. Escríbenos, habla con nosotros. Estamos contentos de poder guiarte, poder conversar, poder compartir de esto que sería la decisión más grande de tu vida. Dios les bendiga.
Hola familia Café, vamos a tener ese tiempo tan significativo de la Santa Cena como comunidad, cada uno allí en nuestras casas. Como nos hemos dicho antes, la idea es estar preparados y yo me imagino que ya tienen allí el pan, el vino y poder recordar a través de estos símbolos lo que Cristo hizo por nosotros. Este es un tiempo de gozo, de alegría, de poder participar aún a la distancia, como un solo cuerpo, como una misma familia. Y vamos a leer lo que la palabra del Señor enseña sobre la Santa Cena. Dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dando gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que con esa actitud de gratitud, de gozo, de alegría por la obra perfecta de Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en ese glorioso intercambio, donde Él tomó el pago del pecado que nosotros habíamos cometido para darnos vida, una vida abundante, es que podemos participar ahora con alegría. Participemos del pan y de la copa allí en familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este recordatorio maravilloso de tu obra perfecta en la cruz y de lo que tú hiciste al dar tu vida por nosotros. Te alabamos, Señor, y queremos recordar todos los días de nuestra vida lo que tú hiciste por nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor acerca de ese glorioso intercambio, como Dios envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. Pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su
Y antes de despedirnos por esta semana, quiero recordarles que esta semana acabamos de iniciar nuestros cursos bíblicos online a través de la plataforma de Zoom. No pierdas la oportunidad de estudiar. Tenemos varias oportunidades. Tenemos los días en martes, la vida centrada en el Evangelio, a las 8 de la noche. Tenemos los días miércoles, el club de lectura. Estamos leyendo el libro Cristianismo y nada más de C.S. Lewis. Tenemos los días jueves a las 5 de la tarde, el curso sobre la Carta de Santiago de EBC. A las 7 de la noche tenemos el estudio sobre Ruth en inglés. Y los domingos tenemos el mundo del Nuevo Testamento que hemos empezado hoy, pero que puedes todavía unirte y ser parte. Así que todas estas oportunidades están listas para ti. No le tengas miedo al Zoom. Si tienes alguna duda sobre cómo usarlo, escríbenos, mándame un inbox y te vamos a ayudar para que puedas usarlo de la mejor manera. Y busca cualquiera de los horarios que se acomode mejor para ti. Hay una encuesta que puedes llenar si es que no lo has hecho antes para que te unas a uno de estos cursos. Y también hay una encuesta acerca del uso de las redes. Estamos muy interesados en ampliar en esta temporada el uso de Facebook, de WhatsApp y ver cuál es la red que tú estás usando para comunicarte con ICAFE y ser parte de la comunidad. Así que ayúdanos llenando esa encuesta que la vamos a compartir también al final de la reunión. Permítanme cerrar con una palabra de oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos pasado juntos, estudiando tu palabra y reconociendo el lugar del gozo, de la gratitud, el lugar de esa actitud que debe haber en nuestros corazones, que es un mandato tuyo, Señor, estar siempre gozosos. Ayúdanos, Señor, a poder centrar nuestro gozo, no en las circunstancias, no en las cosas que van y vienen, sino en Cristo, que es la fuente de todo gozo. Ayúdanos, Señor, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades que tú conoces, estamos atravesando muchos de nosotros, para poner siempre nuestra esperanza en ti y llenarnos de gozo, y que ese gozo permanezca siempre. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos, familia Café.